Ya, lo que tienes que acá es diseñar un sistema de control. No es que diseñes un controlador, sino un sistema de control. Es decir, que tiene que cumplir todas las condiciones. Por ejemplo, acá tienes un retardo y tienes que tomarlo en cuenta y tienes que ver si tienes que usar PAD o simplemente lo puedes ignorar. Te dicen también que tienes seguimiento a frecuencias de 6 radianes y un ruido de medición de frecuencias mayores a 3 radianes. Dijo el ayudante que en el certamen pueden preguntar asignación de polos, que fue lo que no se vio, álgebra de bloques, es decir, que cuando tienes esta volada y te dan, por ejemplo, la planta y eso, y tienes que calcular R, el error, la actuación, la salida, dependiendo de las entradas. ¿Ya? Em, bueno, te empiezo a explicar. Acá te dicen que tienes que tener un seguimiento a referencia de 6 radianes por segundo. Cuando diseñas un controlador, esto significa un retardo o que le sumas 1 a la ecuación de 2 n menos 1 más r, que es cuando diseñas el n del ASL. Y para diseñar el controlador, dnl igual a np es igual a n menos 1 más r. Pero no te lo piden, porque te piden diseñar un sistema de control en vez de diseñar el controlador. Ya cuando te dicen que tienes referencia constante, eh, significa que tienes que añadir un integrador. Y si te piden una señal sinusoidal, tienes que calcular polos resonantes. Ya, entonces acá te dicen que tienes un seguimiento a referencia de 6 radianes por segundo. Entonces acá como que hice un esquema hasta 6 radianes por segundo. Es decir, que tienes que tomar en cuenta todo esto. ¿Ya? Entonces el ancho de banda tiene que ser menor a 6 radianes. Como te dicen que el ruido de medición a frecuencia es mayor a 3 radianes por segundo, entonces el ruido está como aquí, mira. Acá. 3 radianes por segundo, entonces tiene ruido de medición acá. Y como tienes ruido de medición y eso te perturba la medición, entonces tienes que crear un ancho de banda menor a ese ruido de medición. Luego tienes que tomar en cuenta el retardo. El retardo se puede calcular por PAD, que por PAD es igual a 3 partido el retardo, que en este caso sería 3 partido en 0,2. Y eso te da, espérame, 3 dividido 0,2 te da 15. Entonces tu ancho de banda con PAD tiene que ser menor a 15, pero si lo ignoras en este caso, ignoras el retardo, tienes esto. Retardo ignorado. Y este es PAD. Si ignoras el retardo, tienes 1 partido en TD, que es decir, 1 partido en 0,2 y eso te da 5. Lo cual cumple varias condiciones que tenemos aquí. Entonces simplemente acá tenemos que decir que se ignora el retardo. Pero como te piden diseñar un sistema de control y no un controlador, si te das cuenta, podemos diseñar algo que tenga estas dos condiciones, pero dice que el ancho de banda debe llegar hasta 6. Entonces tenemos que diseñar algo tal que el ancho de banda llegue hasta 6, aunque diseñemos un sistema de control que sea menor a 3 en este caso. Y eso pasa y por eso se le agrega este bloque de aquí. Entonces acá ya se diseña el controlador. Porque este es la nueva planta sin retardo. Y este sería el nuevo controlador, ya que tiene 1 grado de libertad como te estaba explicando aquí. Y eso. Al final multiplicas, haces el ASL, multiplicas el numerador por numerador, denominador por denominador.
Y como sabes que tu SL tiene que ser de grado 2 gracias a esto, porque sería 2 por 1, que el grado de la planta aquí es 1, por 1 más 1, que sería... Ah, ya, 2 por 1 menos 1, te quedaría 1 más 1 por el... por esta hueá de atrás del integrador, te quedaría 2. Que sería el ACL que tienes que diseñar, que sería este que está aquí. Todo esto. El chi lo defines, en general se toma un chi igual a 0,7, es como general. Y el omega n es tu polo dominante, o sea que es el más chico, que en este caso sería menor a 3. Tú lo puedes definir como 2 o en este caso el ayudante lo definió como 3, porque no dice que sea menor o igual. Entonces el omega n lo tomó igual a 3. Y ahí hizo la igualación y igualó este término con este término y este término con este término. Y ahí se calcula P1 y P2 del controlador. Luego se diseña F y como se sabe, esta bola tiene que ser como así, F, TO, porque es como la sensibilidad que nos proponen. Y esto tiene que llegar a 6. Entonces se calcula el TO aquí. Y el TO es igual a GOC 1 más GOC. Entonces eso lo que hace aquí. Y como se ve que los polos de segundo grado son mayores a 0, se dice que es estable, entonces se puede invertir. Pero como va a quedar un grado menor en los polos aquí, se agrega un polo rápido, que sería como el ancho de banda que estamos buscando, que sería 6. Entonces este diseño de acá se agrega aquí. Y ahí es donde tienes un sistema de control que cumple con todas las condiciones. Esta y eso. Para la segunda pregunta, tienes este sistema donde tienes una perturbación de salida de coseno omega t más chi más phi. Y tienes una referencia que es un escalón. Y te dicen que existe un límite, ya que en la actuación tiene que ser menor a un límite. En este caso, cuando te hablan de actuación, tienes que usar SUO. Y SUO se define como C, 1 más GOC. Y como te hablan de la actuación, tienes que empezar a recorrer los caminos. En este caso, cuando estamos hablando desde la actuación aquí, desde la referencia, tú sabes que corre este camino. Entonces sería SUO positivo. Pero cuando te hablan desde de la perturbación de salida, que sería esta de aquí, tienes que recorrer este camino. Y acá como es negativo, entonces tu SUO va a ser negativo. En este caso tienes que saber como la magnitud de esto, donde reemplazas S por omega m. Y como es del coseno, el omega m es aquí, simplemente lo reemplaza. Y el escalón no tiene una frecuencia, entonces es 0. Y al final sumas esas magnitudes y al sumar los SUO de la actuación de cada uno, es la condición del límite. Y eso sería todo.